Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de este nuevo día. Gracias por este lugar que nos ha abierto las puertas para poder compartir de tu palabra. Te pedimos que tú lo bendigas, que bendigas a sus propietarios. Gracias por ese corazón que tú les diste para invitarnos aquí y te pedimos porque tú transformes nuestra mente y nuestro corazón. Enséñanos a vivir tu palabra y a ponerla por obra. Y sobre todo, Dios, permítenos compartir con aquellos que aún no te conocen todo lo que tú nos has dado. Guárdanos el resto del día, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, no les quise ir adelantando, pero hoy vamos a hablar de una plática entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo. ¿Sí se acuerdan quién es Nicodemo? ¿Sí? ¿Quién es? A ver. ¿Perdón? Un principal de los... Sí. Así es. Hay un versículo, ¿se acuerdan cómo se llama nuestra iglesia? G3:16. ¿Alguien se acuerda qué dice Juan 3:16? ¿Sí? A ver. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida. Correcto. Este es como que el punto de partida del nombre de nuestra iglesia. ¿Ok? Pero este versículo deriva de una plática entre un hombre y nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre es Nicodemo. Entonces, vamos a platicar, o vamos a hablar hoy de esta plática. Vamos a adentrarnos un poco en esa conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Ok? Bueno, empecemos por el número 1. Quien tiene el número 1 es un versículo, es una lectura larga porque tiene 15 versículos. Está cortita, no se asusten, pero vamos a poner atención para que de ahí vayamos partiendo hacia lo que vamos a platicar. ¿Ok? Además, déjenme les digo, les voy a hacer preguntas después de esto que lean. Entonces empezamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene y oye su sonido. De donde quiere. De donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esta es nuestra plática entre Jesús y Nicodemo. Ahora les voy a hacer preguntas. ¿Quiénes son los personajes en esta plática? Jesús y Nicodemo nada más, ¿ok? Bueno, ¿quién era Nicodemo? Eso yo se los voy a decir. Un judío, fariseo, un principal entre los judíos. ¿Quién es Jesús? Vamos a ir viendo. El número 2, ¿quién lo tiene?
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. ¿El número 2 bis? El 12 se escribe. Sí, pero hay un 2 bis. ¿Alguien tiene el número 2 Yo bis? tengo 2 bis, pero es 14:6. Sí, Sí, es ese. sí, ese. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ujú. Si quieren, mira, acá hay muchos problemas. Adelante. No, les tocan los tacos al rato. Ah, no es cierto. Esa es la otra que llega tarde. No. Bueno, dijimos, ¿nos vuelves a releer, por favor? Ajá. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, Jesús es el unigénito Hijo de Dios, pero también es el camino, la verdad y la vida. El número 3. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la resurrección y la vida. Leemos el número 4. Yo y el Padre uno somos. Dice, ¿vuelves a repetirlo? Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno solo somos. Él es Dios mismo, es uno con el Padre. Leemos el 5. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es Dios mismo. También el número 6. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También es la luz del mundo. El 7. Juan 8:42. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos que nosotros, que tú eres samaritano y que tienes demonio? También es el pan de vida Jesús. Y el 8. Juan 5:22, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio a él. Dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. También es el juez de la humanidad. Jesús es todo esto. Es el unigénito Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida, es la resurrección y la vida, uno solo con el Padre, Dios mismo, la luz del mundo, el pan de vida y el juez de la humanidad. Bueno, ¿se acuerdan a qué horas fue a visitar Nicodemo a Jesús? En la noche. En la noche. Se preguntarán, ¿por qué de noche? Porque lo hizo secretamente. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Leemos el número 9. Y después de todo esto, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un puesto de niebla y de aloes, como 100 libras. Bueno, como 30 kilos para que me entiendan. Pero bueno, al final vino secretamente en la noche Nicodemo. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Ahora, vamos a ver cómo empieza la conversación. Como todos nosotros comenzamos a platicar, decimos hola, le extiendes la mano y lo saludas. ¿Cómo saludan a una persona importante a alguien inferior a él? Con el orgullo por delante, como más importante que tú, o como tú eres más importante que él. ¿Te das cuenta que Nicodemo se dirige a Jesús de una manera respetuosa? Como quien acude ante alguien con un rango de autoridad mayor. Seguramente Jesús dijo, ¿acaso me conoces, Nicodemo? ¿O solamente has oído de mí? Tal vez te has tomado la molestia de escuchar mis enseñanzas. Tal vez has visto alguno de mis milagros. ¿Quiere decir, Nicodemo, que lo que has visto y has oído te ha hecho pensar acerca de mi naturaleza? ¿Te han impactado mis milagros?
¿Te han hecho reflexionar mis palabras? ¿Cómo inicia Jesús la conversación? Jesús no se anda con rodeos, va directo al fondo del problema, ¿sabes? Nicodemo era un hombre mayor, de los principales, de los ancianos que gobernaba la nación judía. Tal vez no le quedaba mucho tiempo y él lo sabía. Por eso Jesús va directo al punto. Os es necesario nacer de nuevo. Jesús no le preguntó, ¿qué se te ofrece, Nicodemo? ¿En qué puedo servirte? ¿Cuáles son tus preguntas o tus dudas? Jesús sabe la necesidad de Nicodemo y le dice, Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. Ahora, ¿de qué trata la conversación? Nicodemo tiene dudas sobre lo que ha leído, sobre lo que ha estudiado y lo que le han enseñado durante toda su vida. ¿Sabes? Durante 27 años yo no tuve dudas sobre mi manera de pensar. Simplemente vivía como me venía la vida. Pensaba que creía en Dios porque portaba un crucifijo, nunca maldecía, bueno, de vez en cuando. Yo solamente le pedía ayuda cuando tenía problemas a Dios, pero la verdad no lo conocía. Me gustaban las películas de él, pensaba que Dios era un ser grande, viejo, con cabello y barba blanca, y Jesús alguien con una profunda mirada con brillo en los ojos, con barba, tez morena, con una paz que contagiaba. Pero eso es lo que yo me imaginaba de Jesús. Pero la Biblia dice que a Dios nunca nadie lo ha visto jamás. Leemos el 10. Dice Juan 18:18a, Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios. Y de Jesús solamente podemos tratar de imaginárnoslo por medio de la Biblia, que nos dice que cuando Jesús comenzó su ministerio a predicar entre el pueblo, era como de 30 años. ¿Leemos el 11? Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Sabemos que tenía barba por lo que dice la Biblia. Leemos el número 12. Isaías 50:6. Di mi cuerpo a los traidores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputas. Dice que di mis mejillas a los que mesaban mi barba. ¿Sabes qué es mesar? Arrancar. Así lo trataron a Jesús. Bueno, pero eso es todo lo que nos dice la Biblia. Bueno, también nos dice esto. Leamos el número 13. Isaías 53:22. 2. Es que hay un segundo 2. Sí. 2. Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No había parecer en él ni hermosura. Así que los galanes que nos pasan en las películas en nada se parecen a Jesús. Bueno, esto es para que no nos dejemos engañar sobre cómo era Jesús, porque la Escritura claramente nos dice esto, el 14. Mateo 24, 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Entonces debemos estar alertas sobre quién es Jesús. Esto nada más es un paréntesis sobre lo que estamos estudiando, porque quiero que nos quede claro que el Señor Jesús, no tenemos idea de cómo haya sido físicamente, pero lo que sí podemos estar seguros es que amaba a la humanidad, a ti y a mí, de tal manera que no le importó tomar el lugar que a ti y a mí nos correspondía en la cruz. Pero lo que tenemos que estar seguros también es que Él nunca se anduvo con rodeos. Cuando quería explicar algo para que lo pudiéramos entender, eso le pasó en su plática con Nicodemo. Nicodemo llega con salamerías y haciéndole la barba, pues le dice, Rabí, maestro, le explica
que sabe los milagros que ha hecho y trata de explicarle que ha llegado a una conclusión, que Dios está de su lado. Por eso le dice, Dios está contigo. Nadie puede hacer lo que estás haciendo si no está Dios contigo. Pero vamos más al fondo. Nicodemo, político de renombre, digamos comparados con nuestro gobierno, era el primer ministro o un miembro del gabinete. Como religioso, era uno de los principales sacerdotes, un ministro de la principal religión de aquella época en Israel. Como hombre, era una persona de respeto y temor, por su edad y por su doble jerarquía en Israel, porque era político y sacerdote. Este hombre, Nicodemo, no era alguien que tomaba las decisiones a la ligera, Estaba acostumbrado a escuchar y a juzgar. Tenía una posición que cuidar y por tanto no era fácil que lo pudieran engañar. Por eso su posición lo obligaba a estudiar a fondo los hechos y los acontecimientos. ¿Qué hizo antes de ir a Jesús? Se informó, preguntó quién era este hombre del que se hablaba por todo Israel y sus alrededores. Sus antecedentes, su origen, su familia, su árbol genealógico, todo lo que le permitiera a Nicodemo conocer a la persona con la que se iba a entrevistar. Y sabes, él llegó a una conclusión respecto a Jesús. No existe reproche alguno en su contra en cuanto a su familia. También mandó a sacerdotes, guardias, escribas y a otros religiosos, inclusive de otras religiones o sectas, para conocer sus palabras, sus enseñanzas, lo que decía y lo que hacía. Nicodemo concluyó que Jesús era un maestro y que Dios estaba de su lado. Ahora vamos a ver al otro personaje de la conversación que estamos estudiando. Jesús. ¿Qué sabemos de Jesús? Ya lo describimos físicamente, un hombre común, de 30 años aproximadamente cuando empezó a predicar. Nació en Belén, cerca de Jerusalén, aunque su madre y su padre eran de Nazaret, en la región de Galilea, por eso le decían Galileo. Su profesión, carpintero. Estaba en el negocio de la familia. José, su padre adoptivo, era carpintero y él siguió en ese negocio. Era hijo único. Leamos qué dice el número 15. Juan 1:14. Aquel fue hecho carne de nosotros, y vivimos en gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Leemos el 16 y también el 17 enseguida, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Sí, era hijo único, pero único de Dios. Aunque déjame y te explico algo que seguramente va a chocar con la información que tú tienes. No quiero hacerte dudar de tu fe, de tu religión, no quiero amarrar navajas, solo quiero decirte la verdad de la Biblia y serás tú quien saque su propia conclusión. ¿Qué dice el número 18? Y conoceréis la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan que dijimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Él es la verdad. Pero ¿me va a hacer libre de qué? ¿De mis propias mentiras? Sí. A veces hacemos, decimos o pensamos algo que sabemos que es mentira, pero que necesitamos creer por alguna razón. Quiero pensar que esta enfermedad, este resfriado, lo que sea, no es producto de que ayer me mojé, debe ser otra causa. En otras ocasiones, nuestra vista, nuestros argumentos o nuestra propia ignorancia nos hace suponer cosas que no son verdaderas y damos por sentado que son verdad. Pero la Biblia nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Pero volvamos a las mentiras. ¿La verdad me va a hacer libre de otros? También. También hay personas malintencionadas que te dicen mentiras a sabiendas,
Pero también hay personas bien intencionadas que su buena intención les hace decir mentiras. ¿Recuerdan alguna mentira bien intencionada? Como por ejemplo, les voy a decir esta frase y me la repiten por favor, pero así rápido, ¿eh? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. ¿Sabes que eso es una mentira? ¿A cuántas personas no le dijimos pensando que era una verdad? Pues es una mentira. El versículo dice, el número 19. Lucas 14, Gloria a Dios y en las alturas y en la tierra, paz de buena voluntad para con todos los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Diferente de lo que dijimos, ¿verdad? O veamos otra frase que seguramente hemos repetido mucho. Ayúdate que yo te ayudaré. Refiriéndose a Dios, ¿verdad? Bueno, hemos repetido eso. Leamos el número 20. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Leemos el 21. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. ¿Y quién va a hacerlo? Él. ¿Puedes ver cómo una mentira se va apoderando de nuestras ideas, nuestras frases, de nuestra mente? Eso es lo que la verdad nos va a hacer libres. Pero vamos a regresar a Jesús. Era hijo único. Sí, era el unigénito de Dios, pero de José y de María, no. La Biblia habla de 4 hermanos y 2 hermanas. Una de ellas Salomé, la otra no la menciona. Leemos el número 22. Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Sus hermanos, el número 23. Juan 7:33. Y le dijeron sus hermanos, salte aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Sus hermanos le dijeron, el número 24. ¿No? ¿No tienen el 24? ¿No lo puse? Ups. Bueno. Tenía varios hermanos Jesús. De hecho, una epístola, la de Santiago, fue escrita por su hermano Jacobo. Jacobo es Santiago. Y Judas, una epístola, también fue escrita por uno de sus hermanos. Bueno, no vamos a entrar en polémicas. Seguiremos viendo quién era Jesús. Jesús era médico. ¿Alguien tiene el 29? Sí. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él vino a sanar, era médico, también era abogado. ¿Quién tiene el 21? ¿Digo el 30? No era el 26. Sí, pero como pensé que no nos había impreso. Así tenemos 26. Perdón. Faltó el 27. 26 y 27. Bueno, regresamos un poquito porque pensé que a lo mejor esos versículos no los habíamos puesto. A ver, 26. Marcos 15:40. También algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Ajá, Salomé. ¿El número 27? Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Está hablando de sus 2 hermanos. ¿El número 28? Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Sus hermanas, y habló de 4 hermanos. Bueno, regresamos. ¿Quién es Jesús? Es médico, dijimos, ¿verdad? Ya lo leyeron. ¿El número 30? ¿Quién lo tiene? Primero de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. También era abogado. También pastor, el número 31.
Él es el buen pastor. Pero sobre todo, leamos el 32. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo más importante es Salvador. Volvamos ahora a la continuación de la plática más conocida y más importante de toda la Biblia, de toda la vida. Vamos a leer nuevamente el pasaje de Juan 3, leemos el número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta ahí nos quedamos, ¿sí? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero que vemos es a un hombre influyente, conocedor de las Escrituras, quien a pesar de ser, como todos los que conocían o que se creen que saben mucho de la Escritura, déspotas por saber conocedores de las Escrituras, se refiere a Jesús como maestro. Le concede una autoridad que ninguno de los demás fariseos le concede. Aquellos incluso se atreven a llamarlo carpintero, sin estudios, huérfano, y no solo eso. ¿Recuerdan que le han puesto trampas para que caiga? Le preguntan sobre el divorcio, le reprochan que sane en el día de reposo, quiere que hable contra el César, si es correcto pagar impuesto, critican a sus discípulos porque no se lavan las manos, lo ven echar fuera demonios y lo acusan que él, por Satanás, echa fuera los demonios. Pero este hombre ha investigado a nuestro Señor Jesucristo. Ha visto sus declaraciones, sus milagros, ha oído sus palabras, ha sabido que calma tempestades, que aquieta el mar con su voz, camina sobre el agua, resucita a muertos, sana enfermos, y todo lo hace con autoridad, como si supiera lo que está haciendo. Ya antes lo vio enojado, reprochando a los vendedores su actitud en el templo, y ha recordado que la Escritura dice: el celo de tu casa me consume. Por eso, ante la evidencia, no puede llegar a Jesús con soberbias, con sus credenciales, con sus títulos nobiliarios, y mira que los tiene. No, simplemente le llama maestro y le reconoce que viene de Dios. No le dice que Él es Dios, sino que Dios está con Él. ¿Sabes? Esto es simplemente lo que necesitamos en nuestra vida. Reconocer que Jesús viene de parte de Dios. Ese es el primer paso que nos va a hacer comprender quién es este hombre. Por eso, Jesús no necesita más de nosotros. Quiere que lleguemos a Él como estamos, solamente reconociéndole que Dios está con Él, que lo que hace, nadie, pero nadie lo puede hacer si no está Dios de su lado. Eso es por esto que vemos el número 33. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Por eso nosotros entendemos lo que dice aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Otra cosa importante de esta plática, no sé si te has dado cuenta, Jesús tiene una plática privada y personal con Nicodemo. Es la misma plática que Jesús busca con nosotros. No quiere hablarnos en bola, Él necesita sinceridad de nuestra parte y sabe que en bola es fácil escondernos atrás de otros. Es por eso que leemos el número 34. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te das cuenta de esta verdad? La conversación es personal.
nosotros representados por Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo solos, sin nadie detrás en el que podamos escondernos. ¿Y cómo llegamos a esta plática, Nicodemo? Adolfo, Juan Carlos, como te llames, llegamos con nuestro propio pensamiento sobre Dios. Mira, Jesús, como sabes, soy fariseo. Yo podría decir, pues yo soy maometano, yo soy ortodoxo, no importa. Lo primero que Jesús nos dice, como vienes no importa. No importan tus religiones, tus pensamientos, tu vida misma no sirve delante de Dios. Tú estás muerto. ¿Has mentido? Te es necesario nacer de nuevo. Bueno, ya hemos visto la plática más trascendente de la historia del hombre. ¿Sabes? Lo más importante no fue la creación, aunque te parezca raro. No fue esto el evento más importante. No quiere decir que no tenga importancia. Tampoco fue la expulsión de Adán, del Edén, de la primera pareja que habitó la tierra. Tampoco fue el diluvio el evento más importante para el hombre. Ese evento se inició en la Navidad, en el nacimiento del Salvador. Allí empezó la historia más importante de los hombres. Me dirás, ¿entonces no fue importante para el hombre antes de Cristo lo que pasó? No me malentiendas. Toda la historia de la humanidad ha sido importante, pero ¿sabes? En la mente de Dios, cuando creó al hombre, al crearlo, ya había pensado en su redención. ¿Sí? Es por eso que Jesús apareció en escena antes de la fundación del mundo, y entendemos esto por lo que vamos a leer. El número 35. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas. Como pueden darse cuenta, Jesús ya estaba en el principio. Por eso nos dice la Biblia que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto quiere decir que Él es el primero. Por eso, cuando aparece Juan, cuando le aparece a Juan, le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Por esto te digo que cuando Dios creó al hombre en el día sexto, ya había pensado en su redención. Por eso, cuando Nicodemo llegó a Jesús, Jesús no se detuvo con rodeos. Fue directo al grano, igual que cuando decidimos escuchar a Dios. Él va al grano. Y esto que hemos estado estudiando en algunas semanas anteriores es una conversación privada de Dios con nosotros. Ya vimos que para ir al cielo debemos nacer de nuevo. Pero, Adolfo, eso no lo puedo creer. Piensa que debe de haber otra forma. Sería como si me dijeras que la mayoría de la gente está equivocada y no todos pueden estar equivocados. Para eso hay una respuesta en la Biblia. Leemos el número 36. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice que procuremos entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Sí, hay muchos equivocados. Por eso Jesús dijo, el número 37. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No es necesario pertenecer a una iglesia? No, te es necesario nacer de nuevo. ¿No será suficiente pertenecer a una religión, cualquiera que sea? No, te es necesario nacer de nuevo. Oye, ¿y si me porto bien? Si cumplo con los mandamientos, y sí, nosotros siempre vamos a poner excusas para tratar de encontrar un camino, y la respuesta siempre va a ser la misma. Te es necesario nacer de nuevo. Y ahora, aquí viene la parte más importante que nos toca ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él,
no te pierdas, mas tengas vida eterna, tú y yo. Está escrito para nosotros. ¿Te das cuenta que la primera palabra que leemos en este versículo es ¿cuál? Juan 3:16. La primera que dice, ¿por qué? Siempre preguntamos, oye, ¿por qué llegué tarde? Bueno, pues que fíjate que pasó esto, o siempre tenemos una razón por algo que nos pasa. Y en Dios no es la excepción, quiero decirte. Tienes que nacer de nuevo, porque si no, no puedes ver el reino de Dios. Y la razón de que podamos ir al cielo está en el versículo, por el amor de Dios. Es tal el amor de Dios hacia el hombre, hacia ti, hacia mí, que por nosotros envió a su Hijo unigénito, para que si tú y yo creemos en Él, no nos perdamos y tengamos vida eterna. Oye, ¿que hay forma de perderse en el camino al cielo? ¡Claro! ¿Se acuerdan que leímos que espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición? Y luego leemos que la estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que pasan por este camino, por los que entran por esta puerta estrecha. Entonces, ¿son muchos los perdidos? Quisiera decirte que no, pero la realidad es que sí. Es por esta razón que tal vez te has encontrado con personas que en algún momento de tu vida te han hablado de Jesucristo. Tal vez tú los has escuchado y te pareció bonito lo que decían, pero tus actividades, tal vez ese momento llevabas prisa o no sé, no le prestaste mucha atención, pero estas personas buscaban hablarte de Dios y explicarte lo que ahora te explico. Quisiera decir algo muy importante que trataremos seguramente en otra plática, pero que te adelanto. Sobre todo lo que suena a Dios en el mundo, se habla de Dios como no te imaginas, pero desgraciadamente no todo el que habla de Dios precisamente. Dice en Mateo, no lo puse, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es lo que dice la Biblia. Como puedes oír, nuestro Señor Jesús dice que no todo el que le dice Señor, Señor, es profeta o predica o hace milagros o echa fuera de demonios. No toda esa persona conoce a Dios. Por eso, la Escritura nos dice que así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el propósito al estudiar la Biblia. No perdernos, entender cuál es la razón por la que estamos aquí, el por qué aún no partimos con el Padre. La primera de las razones de que estés aquí es que es necesario nacer de nuevo. No todos los días, no todo el tiempo, es una sola vez y para siempre. Si ya naciste de nuevo, gracias y bendito sea Dios. Si no lo has hecho, quiero decirte que necesitas nacer de nuevo. Primero, debemos entender nuestra condición delante de Dios, que somos pecadores, todos, a nadie deja fuera, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí está el versículo que les decía hace rato que no encontraba. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. ¿Carmen? Entonces, esta plática nos fue dejada para que nosotros entendiéramos que es necesario nacer de nuevo. Si ya naciste de nuevo, bendito sea Dios. Si no has nacido de nuevo, te invito a que oremos y le pidamos a Dios que Él entre a nuestra vida y nos transforme. ¿Sí? Entonces, vamos a orar. Yo voy a leer
perdón, yo voy a orar y tú ahí en tu corazón, si no has tomado esta decisión, creo que es el momento de tomarla. Señor, quiero darte muchas gracias por la oportunidad que me has dado de poder escuchar tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder entender que me encuentro perdido. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis errores, por todos mis pecados. Limpia mi corazón y hoy quiero invitarte a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y me salves. Muchas gracias por la oportunidad de poderme hoy llamar hijo de Dios. Gracias por esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz por mí. Te pido que de hoy en adelante tú me enseñes a vivir esa vida que quieres que yo viva. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén.